chasing the dream under Olympic skies. Feel the passion rise, aim for the prize. Heartbeats racing, fire in your eyes. El sueño olímpico con Higinio Suárez. Olympic dreams where heroes are made. In this world of gold we won't fade. Ha sido subcampeón del mundo, campeón de Europa y ganador de 11 medallas en campeonatos mundiales y europeos. Ha representado a España en 3 ediciones de los Juegos Olímpicos, logrando 2 diplomas. Hoy tenemos el placer de recibir en el sueño olímpico a uno de los grandes nombres del piragüismo español, Paco Cubelos. Bienvenido, Paco. Hola, ¿qué hay? Muchas gracias. Oye, Paco, justo hablábamos fuera de micros que estás de concentración. ¿Dónde te pillo? Me pillas ahora mismo en Sevilla. Yo resido habitualmente en Madrid, en el centro de alto rendimiento, donde confluimos muchas disciplinas deportivas diferentes. Pero sí que es cierto que en la época invernal, los meses más fríos, solemos viajar bastante a Sevilla. Entonces es un poco mi segunda casa o mi casa durante el invierno. Así que nada, ayer justo llegué de concentración. Todavía me quedan unas semanas por delante porque, como decía, pues el mes de enero, febrero, marzo, este año incluso en abril también estaremos por aquí. Lo pasamos aquí en tierras sevillanas, así que en mi segunda casa. ¿A qué temperatura está el agua en Sevilla hoy, que estamos en febrero, cuando estamos grabando esto? Pues, a ver, el agua como tal, no lo sé, tampoco está caliente, está fresquita el agua, pero sí que es cierto que el sol de Sevilla, se nota. Yo que vengo de Madrid y hemos tenido estas semanas de atrás días fríos, sobre todo por la mañana cuando te tienes que meter en la primera sesión, ostras, suele ser durillo, porque en el momento de meterse al agua, sobre todo por las manos, yo no soy una persona muy, muy friolera, pero sí que sufro bastante con las manos, que al final tienen que ir en contacto con la pala, y normalmente al aire libre. Tenemos ahí una especie de manoplas también, como las manoplas de las motos, para cubrirnos en días así que hace mucho viento. Sobre todo los días fríos que hay viento son los peores días, porque ahí esos días ni sienten las manos, pero tampoco, no es algo que a mí personalmente me guste mucho, no es algo especialmente cómodo. Entonces normalmente vamos un poco así al aire libre, y esos días, incluso aquí en Sevilla, por las mañanas pica, pero sí que es cierto que se nota al final cuando sale el sol. Aquí calienta más que en Madrid. No sé por qué, pero calienta más. ¿Los días de frío vais equipados con algo que no se suele ver en competiciones? Tipo, no sé, una chaqueta de neopreno o algo así, o tal cual los vemos en las competiciones. No, sí, tal cual. A ver, las competiciones importantes suelen ser de primavera, verano, entonces es raro muchas veces vernos ni siquiera en manga larga. A veces sí, porque pues en competiciones que hay en abril, mayo, incluso junio, pues te puede pillar una semana mala, y depende también del país en el que estés, puede hacer frío, pero tampoco es un frío extremo. Pero sí que es cierto que es un poco la misma ropa. Llevamos camisetas térmicas y camisetas de licra. Por abajo también pues unas mallas de licra normales y corrientes. Entonces, no vamos muy abrigados. El neopreno, es cierto que esto no lo pregunta mucha gente, pero para la competición o para un entrenamiento así de alto nivel es un poco incómodo, porque te lastra mucho el movimiento, y nosotros pues nos ponemos camisetas térmicas, algún chaleco a lo mejor cortaviento y tal, pero algo sobre todo que no te moleste mucho al movimiento. Y tampoco estamos metidos dentro del agua. Es cierto que te mojas y acabas empapado, pero no estamos dentro del agua como, no sé, puede ser pues un nadador de aguas abiertas o un surfista o algo así. Pues, Paco, estoy aprovechando en los primeros deportistas que estáis pasando por aquí de las diferentes disciplinas para que nos deis una pequeña masterclass de vuestros deportes y acercarnos un poquito más. El piragüismo tiene algunas cosas un poco complejas para la gente que solo ve el piragüismo de Juegos Olímpicos o Juegos Olímpicos. Y entonces te voy a pedir que nos aclares un poco. ¿Qué tipos de barcos hay? Porque están los Cs, los Ks, luego hay 1, 2, 3, 4. Cuéntanos un poquito las diferencias que hay y cuáles hay en los Juegos Olímpicos.
Vale, a ver, para empezar, la gente normalmente cuando le dice haces piragüismo, bueno, tal, yo he hecho kayak. Vale, pues el kayak, eso es piragüismo. O sea, eso es el kayak o piragua que tú alquilas en la playa o en un pantano y te dejan darte un paseo, pues eso es exactamente lo que hago yo. Lo que pasa es que mi material es diferente. Evidentemente, pues normalmente los kayaks que tú alquilas son piraguas de plástico anchas y planas por abajo para que no vuelques y tal. Lo mío es todo de carbono, mucho más inestable. Evidentemente, una persona que no está acostumbrada pues no aguantaría una décima de segundo encima de mi piragua, pero iba a decir prácticamente igual, no, es igual realmente, o sea, es el mismo deporte exactamente. Pero sí que es cierto que dentro del piragüismo tenemos varias modalidades diferentes. Bueno, hay, realmente puedo enamorar, iba a decir, numerar varias disciplinas diferentes, porque está el tema del Dragon Boat, que es algo que está ahora muy de moda, sobre todo en países asiáticos, que son las piraguas estas como canoas canadienses muy largas, en las que van 10, 20 personas paleando por un lado, van sentados. Bueno, esto es un poco diferente a lo que se suele ver en la tele en las competiciones, que es básicamente piragüismo sprint y piragüismo slalom. Yo hago piragüismo sprint, que se basa en personas en una embarcación por su calle y tienen que ir lo más rápido posible, ¿no? Como podría ser el atletismo, una prueba de 100 metros lisos, de 200, pues cada uno va por su calle, el primero que llegue es el que gana y ya está. Luego tenemos también, además del formato de los Juegos Olímpicos, el slalom, que son, bueno, pues las aguas bravas, que todo el mundo pues, también seguro que ha visto alguna vez en televisión, sobre todo durante los Juegos Olímpicos. Son, bueno, pues unas piraguas diferentes también un poquito a las que yo utilizo, pero es gente que tiene que pasar por remolinos, por rápidos, por puertas. Normalmente, de hecho, tienen a veces incluso que esquimotear, que es darse la vuelta por debajo del agua. Entonces, bueno, son como un poco las dos versiones más conocidas de mi deporte. Además, dentro del sprint, lo mío, ya por profundizar un poquito más, que me hablas del K1, K2 y tal, dentro del piragüismo sprint tenemos kayak y canoa. Kayak es, pues como decía antes, pues el kayak que te alquilan en la playa, ¿no? Vas sentado con una pala que tiene 2 cucharas, una a cada lado, y paleas por los 2 lados. Y tenemos también la canoa. Los canoístas van de rodillas y solo palean de un lado. Consiguen ir rectos, eso sí, pero solo meten la pala por uno de los 2 lados. Y luego, esto es la K de kayak y la C de canoa, pues hay K1 y C1, K2 y C2, y K4 y C4. Y el número es simplemente el número de tripulantes de esa embarcación. Y esos son un poco las dos disciplinas o 2 modalidades más conocidas. Dentro luego del piragüismo pues tenemos la modalidad de maratón, de descenso de ríos, el kayak polo, que es como una especie de balonmano pero dentro de la piragua, con porterías y tal, y algo que está la verdad muy chulo. Rodeo, que es hacer piruetas desde la piragua. Bueno, es una federación o un deporte que engloba bastantes mini deportes o deportes diferentes dentro de la misma modalidad deportiva. ¿Y por qué el remo queda fuera se hace como Sí. aparte? Interesante. Hace muchos años, bueno, España creo que hasta el año 59, si no me equivoco, la Federación de Remo y Piragüismo era la misma federación. De hecho, hay gente que lo dice, joder, tenéis muchas más cosas en común con un remero que con, no sé, que con el que hace kayak polo. Pero bueno, sí que es verdad que el bote, lo que es la embarcación, es diferente. Los remeros van, pues bueno, el bote que te alquilan, no sé, en la casa de campo para darte un paseo, vas remando como hacia atrás. Tienes dos palas, 2 remos, en este caso, que son diferenciados y metes una en cada lado, pero vas siempre como de espaldas a la dirección que lleva la embarcación. Nosotros no, siempre vamos hacia adelante. El lugar en el que estamos anclados, el asiento, es fijo. En los remos, por ejemplo, suele ser, sobre todo en la modalidad olímpica, se va moviendo, o sea, adelante hacia atrás para que tú puedas hacer más palanca. Y bueno, son deportes que a priori son muy parecidos porque van por encima del agua en una embarcación y consiste básicamente en lo mismo, en llegar lo más rápido de un punto A a un punto B.
pero luego físicamente y técnicamente no tienen nada que ver. O sea, nada, cuando digo nada que ver, es nada que ver. Yo me meto en un bote de remo y se me puede dar pues tan bien o tan mal como a una persona que nunca haya hecho remo, porque yo nunca lo he hecho. Y a los remeros en una piragua, pues les pasaría seguramente lo mismo. A lo mejor el tema de la estabilidad, tienes algo ahí ganado, pero realmente son deportes muy, muy diferentes. ¿Y qué tal se te daría una piragua de las de slalom? Pues mira, también le he preguntado a gente, yo nunca lo he hecho, nunca he tenido, tengo muchas ganas, pero nunca he tenido el placer de montarme en una piragua de slalom, bueno, más que montarme en una piragua de slalom, de hacer un slalom, ¿no? De ir por una pista que tienes que, bueno, pues ir sorteando pequeños obstáculos, ir entrando por puertas, que son como palos que tienes colgados de arriba y tienes que pasar por ahí. Si te los saltas, pues tienes penalización, etcétera. Se me daría muy mal porque he preguntado a compañeros que lo han hecho alguna vez en alguna pista por probarla y dice, mira Paco, o sea, olvídate por supuesto de sortear los obstáculos y pasar por las puertas porque sería totalmente imposible, por supuesto de esquimotear con la corriente y bueno, y la fuerza que lleva ese agua sería para nosotros imposible. Dice, yo he probado sin corriente y bueno, porque eso normalmente son pistas artificiales que abren una compuerta y el agua pues pasa con más o menos fuerza. Dice, bueno, pues si a lo mejor podrías hacerlo sin la corriente, ¿no? Digamos, con el agua calmada, pues sí, evidentemente, porque al final pues es una piragua. Pero con el agua, digamos, brava, no, sería totalmente imposible. Dice, con no caerte, que sé que a lo mejor sí lo conseguirías, pero no caerme sería seguramente un éxito. O sea que también, fíjate que ahí sí que somos el mismo deporte, pero también, ostras, hay una diferencia brutal. Y ya por último, ¿y en una canoa? En una canoa he montado alguna vez. La verdad es que yo muy pocas veces, porque yo empecé en Talavera y en mi ciudad natal y justamente en mi club apenas ha habido canoístas. Tenemos como mucha tradición del kayak. Entonces, bueno, me mantengo encima de una canoa, pero no soy, por ejemplo, capaz de ir recto. Ellos hacen... Claro, esto le llama mucho la atención a la gente porque estos van de rodillas y solo palean de un lado y esa piragua, por ejemplo, la mía tiene timón. Yo tengo un timón que voy controlando con los pies y controlo la dirección, pero las canoas no tienen. Y ellos son capaces de ir rectos. Yo eso no soy capaz de hacerlo porque, claro, evidentemente si paleo por la izquierda, pues la piragua se me va hacia la derecha y al contrario. Sin embargo, ellos, bueno, tienen un movimiento ahí al extraer la pala, que lo llaman repaleo, que son capaces de ir con la piragua en línea recta. Pues curioso. Así que sí, curioso. Tanto el slalom como la canoa sí podría mantenerme encima, pero se me daría bastante mal. Oye, pues aprovechando que has hablado de Talavera, vamos a ir a tus inicios. Naces en Talavera y ¿cómo comienzas a dar esas primeras paladas, se llaman? Sí, paladas, sí, exactamente. Sí, que de hecho nosotros paleamos, que muchas veces nos dicen remáis, no, pues nosotros paleamos, no remamos, ahí está la diferencia. Bueno, pues mira, yo empecé en este deporte, me viene de familia. Mi tío José Ángel practicaba este deporte a modo, bueno, totalmente lúdico, como hobby, y llevó a mi hermano mayor, a Héctor, un día con él a que lo practicara y bueno, pues somos 3 hermanos, yo soy el menor, el mediano y yo, evidentemente, desde que Héctor empezó a ir, pues ya queríamos ir porque pues donde iba uno, iban los 3 siempre y se convirtió en el deporte familiar. La verdad es que nos gustó mucho desde el primer día. Allí empezamos en un club muy pequeñito, muy humilde, con prácticamente ningún medio ya no para progresar, sino para competir a un alto nivel. Pero bueno, coincidió también que mi entrenador hasta los Juegos Olímpicos de París, ha sido Luis Brasero, es talaverano también, y era por aquel entonces el entrenador del club, pero también como hobby, porque bueno, eso no era un club, por supuesto, que no estaba nada profesionalizado, y bueno, pues había gente que iba a darse un paseo y había de repente uno que le gustaba el tema del entrenamiento y que un día se decidió, venga, pues tú eres el entrenador.
¿Por qué? Pues porque sí, porque eres el único que tienes algo de formación y porque te gusta y tal. Y así, bueno, pues con los años se fue progresando, fueron sacando chavales que empezaron a ir a sus primeros campeonatos de España y tener resultados notorios con las primeras medallas, los primeros campeonatos de España, entre los que estaba mi hermano Héctor. Y después pues fuimos entrando otros chavales. La verdad es que cada año pues sacábamos chavales buenos y esto pues tiene mucho que ver también con el trabajo de Luis Brasero como entrenador en el club. Y bueno, pues de un club de la nada, pues se hizo un club potente. No, seguíamos siendo un club humilde porque no teníamos muchos medios, pero sí con mucha gente buena y mucha gente que luego fue pasando por el equipo nacional. Y también un poco en la parte más de gestión, justamente también mi tío, José Ángel, que fue el que nos inició a mis hermanos y a mí, pues tomó las riendas del club como presidente y después más tarde como presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, que era una federación también, pues bueno, sin ningún tipo de medios y muy pequeñita. E intentó, bueno, pues normalizarlo y también profesionalizarlo un poco. Y han sido también ellos dos un poco los impulsores de este deporte en Talavera y en Castilla-La Mancha. Ahora te seguiré preguntando por cómo se desarrolla esa pues, adolescencia y cómo vas progresando a nivel nacional e internacional, pero antes tengo deberes que me han mandado, que es que te pregunte por qué te llaman loro. Que me llaman loro. Pues mira, yo es que cuando empecé era muy pequeño. Yo empecé con 7 años solo en piragüismo, entonces era el más pequeño porque había como una regla que decían, bueno, que a partir de los 8 o 9 años y tal. Pero claro, cuando mi hermano mayor, Rodri, que por aquel entonces tenía 9, yo todavía no había cumplido los 8, empezó, pues claro, yo dije, yo tengo que ir también. Y era pues bueno, pues un poco pues el niño mimado del equipo y la verdad que era bastante cabrón también. O sea, era bastante revoltoso y siempre me he considerado un niño que era bueno, pero era bastante bueno. Pues a los mayores pues les molestaba mucho y hablaba mucho y no me callaba y no paraba de hacer bromas y tal. Entonces a uno que era así un poco el que más mandaba yo le llamaba el capitán, le puse el mote. La verdad es que no sé nunca por qué no me dieron un capón en ese club, pero porque me lo merecía. Pero le llamaba el capitán y él me dijo, vale, pues tú eres mi loro. Y se quedó lo de loro y hasta hoy. Y en el club sigo siendo el loro. Oye, pues volvemos a donde lo que te decía. Empiezas a competir en tu club, en Talavera, y cuando empiezas a destacar a nivel nacional en campeonatos de España, ¿cuándo se empieza a ver esa madera que tenía Paco? Bueno, mi primer resultado así destacado fue como infantil, que era el primer campeonato de España que yo corría. Claro, no sé si ahora con la perspectiva de tantos años, no sé si a eso llamarle tampoco un resultado destacado. Evidentemente, joder, ya eras campeón de España, que era algo, bueno, pues cuando yo empecé en piragüismo, por supuesto, impensable para mí. Pero sí que es cierto que en mi casa ya mis 2 hermanos mayores lo habían sido. Entonces era como, aquí no se puede fallar, hay que ser campeón de España sí o sí. Además no vale ser segundo, porque ellos dos, tanto Héctor como Rodrigo, habían sido primeros, habían ganado todas las pruebas del Campeonato de España y tal, entonces yo no podía fallar. Y bueno, fue así mi primer contacto con la alta competición o lo que yo por aquel entonces pensaba que era alta competición. Y bueno, pues de ahí pues pasé luego a categoría cadete, seguí también ganando campeonatos de España y tal. Y luego ya como juvenil, con 15 años, me llamaron del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, de la Blume, para incorporarme al equipo nacional junior, que ya la Federación Española sí tiene un proyecto de equipo de juveniles concentrados durante todo el año juntos para entrenar y tal, que yo creo que es lo que también ha hecho a España una de las potencias desde edades muy tempranas a nivel mundial. Y bueno, pues ese mismo año que entré, bueno, el año siguiente entré con el curso escolar en septiembre-octubre del año 2008, o sea, ya ha llovido. Y en 2009, siendo juvenil, ya me proclamé campeón del mundo en K1, 1000 metros, y saqué medalla también en el 500, con lo cual, bueno, pues ahí ya digamos que tanto a nivel federativo se empezó a contar conmigo como una posible, bueno, como una promesa, digamos,
importante dentro de mi deporte y que probablemente, pues bueno, podía pasar luego al equipo nacional absoluto y ¿por qué no poder surtir a ese equipo nacional de una persona más que pelearía por los intereses de la federación oye, y ojalá también como deportista olímpico o miembro de la delegación española. Llegas muy pronto, muy joven al CAR, a la Blume, y a día de hoy sigues. Creo que me imagino que serás uno de los deportistas más veteranos que conocen mejor las tripas de la Blume. Quiero aprovechar, también por la temática del podcast, lógicamente, para que me cuentes más sobre la Blume. Creo que eres de las personas más cualificadas para hablar de la Blume. Sí, Cuéntame sí. qué tiene la Blume y algo de las tripas de la Blume. Bueno, pues para mí es que ha sido siempre mi segunda casa. Mira, ahí hay un director que es José Ramón López Díaz-Flor. Él fue curiosamente piragüista también, medallista en el 76 en Montreal, el primer medallista olímpico en piragüismo y una eminencia, por supuesto, dentro de nuestro deporte. Y entonces cuando llegas allí pasa a ser automáticamente tu padre, tu segundo padre, para todo, para lo bueno y para lo malo, sobre todo cuando eres menor de edad, como en mi caso, ¿no? Que entré siendo muy joven. Y bueno, pues allí pasas de hacer tu deporte en tu casa como un hobby, como algo que te podías tomar más o menos en serio, pero que lo hacías porque te apetecía y ya, a no sé si llamarlo siendo tan joven como algo profesional, pero sí que es cierto que al final entrenas. O sea, yo entrenaba por aquel entonces ya casi las mismas horas, prácticamente las mismas que entreno ahora, con lo cual, bueno, pues ya te conviertes en un deportista, entre comillas, profesional y le das la importancia que tiene a esto. Y luego la convivencia yo creo que es muy buena. Estás 24 horas al día, 7 días a la semana con deportistas de otros deportes diferentes que no tienen nada que ver contigo, pero sí que es cierto que yo creo que eso nutre mucho a todos los deportistas, al que lo quiera aprovechar, por supuesto, porque también hay casos en los que hay gente, bueno, pues que pasa por allí, pues a lo mejor más sin pena ni gloria, pero ostras, yo llegar allí y ver el primer año que estaba allí, un año que estuve en Madrid, porque él siempre ha estado en Barcelona, pero por ejemplo estaba Gervasio de Fer, bueno, pues Lidia Valentín ha estado muchos años allí en la Blume, Damián Quintero, que sigue entrenando todavía por allí. Bueno, por ejemplo, mira, Carolina Marín, no sé si entró a la vez que yo o un año antes, quizás en la Blume, o sea que, joder, hay un ambiente deportivo muy, muy fuerte y creas lazos de amistad con gente de otros deportes que luego a lo mejor el día de mañana, pues, ostras, se pueden convertir en una leyenda deportiva de tu país, como es el caso, por ejemplo, de Carolina. Y es algo muy, muy, muy bonito. Y luego, yo qué sé, pues también, hombre, tendrá sus cosas que no se pueden contar aquí, como cualquier residencia de estudiantes o de gente joven, más bien. Realmente, yo creo que tampoco o sea, hay bastante orden dentro de que al final, pues cuando eres chaval, pues oye, llegas a una ciudad diferente, llegas a Madrid, normalmente casi todos son de fuera, de ciudades más pequeñas y ostras, de repente en Madrid tienes de todo, hay de todo por hacer y por descubrir y eso mola también y yo creo que te da un empujoncito y te hace madurar, pero ya te digo que sobre todo te hace madurar deportivamente. El llegar allí y vivir ese ambiente y ver cómo los deportistas que tú conoces de la tele y verlos en los Juegos Olímpicos, ver cómo viven, cómo entrenan y tú intentar, pues bueno, pues parecerte un poquito más a ellos, yo creo que eso es al final lo que va forjando tu imagen como deportista y un poco también tu personalidad. Y en estos 15, 17, 17 años, ¿ha habido mucho cambio, mucho progreso en la Blume, en las facilidades que tenéis a nivel de personal, pues nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, como también de instalaciones? Mira, yo siempre digo, y es curioso porque el otro día lo bromeaba con un compañero mío, digo, es que la Blume cada vez hay chavales más jóvenes.
Y claro, luego te das cuenta y dices, no, es que cuando tú entraste aquí tenías 15 años, ahora tengo 32, y no es que entren cada vez más jóvenes, sino que es que, claro, yo ya soy de los más veteranos. No, pero sí, yo creo que la Blume tiene todo lo que el deportista necesita para crecer y para hacer su deporte en las mejores condiciones. Tienes un centro médico en el que puedes hacer pruebas, en el que tienes un servicio también de fisioterapia. Por ejemplo, has comentado el tema nutricional, que hasta hace 3, 4 años no teníamos nutricionista allí. Y ahora sí, hay una nutricionista que se encarga un poco, pues bueno, de elaborar los menús y de trabajar personalmente y particularmente con el deportista que lo desee. Las instalaciones, evidentemente, se van renovando cada poco. De hecho, ahora mismo está la Blume un poco patas arriba porque está todo en obra, porque están renovando cosas. Entonces, bueno, yo creo que según van pasando los años, la cosa va mejorando como pienso que tiene que ser, y que el deportista tiene todo o casi todo lo que necesita para crecer como deportista y para que sus resultados también vayan mejorando. Pues volvamos a tu trayectoria deportiva. Fuiste campeón del mundo junior y ya en 2012 empiezas a tener ya tus primeros resultados muy destacados y aparte Ujú. se empieza a avecinarse tus primeros Juegos Olímpicos. ¿Cómo es el año Ujú. 2012? Cuéntanos. Pues mira, fue un año, yo paso a la categoría absoluta en el 2011, el año anterior. Ahora, bueno, se habla mucho de las categorías sub-23 y tal. Antes también existía, pero sí que es cierto que cuando tú pasabas de junior o de juvenil, en la siguiente edad, o sea, cuando tú ya tenías 18 años, pasabas a ser senior o absoluto, ¿no? Y luego, pues también estaban las categorías sub-23, había algunas competiciones para competir en ese rango de edad, pero ya pasabas a ser absoluto. Y yo realmente siempre me centré en eso. Por eso también a los deportistas más jóvenes siempre les digo, oye, la sub-23 o sub-21 y tal está muy bien, pero tú tienes que pensar en ganar y en intentar ser lo mejor que puedas ser. Entonces yo con 18 años llegué al equipo nacional, estaba en un grupo que era precisamente de sub-23, pero yo quería ganar y quería ser el mejor de España, pero de todos. Había gente que tenía 30 años y tal, y llevaba muchos años ahí, pero yo quería ganarles, por supuesto. Sabía que era muy difícil, pero bueno, ¿por qué no? Imposible. Bueno, pues los últimos años había ido consiguiendo buenos resultados con un muy buen rendimiento en categorías inferiores y sabía que tenía que trabajar mucho y eso me motivaba mucho. Conseguí ser mi primer año, conseguí ganar ya el Campeonato de España, ganar los selectivos en los que corrí y demás, y ya me fui al Mundial a representar a España. Era el Mundial Preolímpico, que es donde se dan las plazas para los Juegos Olímpicos en piragüismo, siempre el año anterior a los Juegos. Y sí que es cierto que no conseguí plaza directamente porque no me metí en la final, pero me quedé muy cerca. Ya estuve en la final B, en los primeros puestos, y bueno, yo creo que eso, tanto a la federación, a todo mi equipo, a mi entrenador y a mí, pues nos dio también, ostras, un poco alas y motivación para decir, estamos mucho más cerca de lo que pensamos. ¿Por qué no podemos conseguirlo al año que viene, ¿no? Y en 2012, bueno, pues ya en todas las competiciones en las que competí volví a ganar en España, y en las competiciones a nivel internacional en las que competí ya tuve resultados bastante destacados, siempre estando en final. De hecho, conseguí sacar incluso medalla en el Campeonato de Europa, solo un mes y medio antes de los Juegos, con los mismos con los que me iba a enfrentar en los Juegos Olímpicos. De hecho, aquí como dato diré que el que quedó cuarto en ese Campeonato de Europa luego ganó en los Juegos, que para mí era algo, pues evidentemente impensable por aquel entonces poder ganar a palistas con esos nombres, ¿no? Yo cuando me veía ahí en la lista de salida con los nombres que tenía al lado, digo, pero bueno, si esto yo lo veía hace 10 años, bueno, o hace año y medio los veía en la tele y yo decía, joder, quiero ser como ellos, ojalá algún día pueda llegar ahí, y ahora estoy compitiendo contra ellos, pegándome contra ellos, pegándome en el buen sentido de la palabra. Y fue un año muy bonito que culminó con
con la participación en los Juegos Olímpicos en Londres, llegando además a la final y consiguiendo diploma olímpico. Así que bueno, fue un año un poco en el que me consagré como, bueno, pues como un deportista ya más destacado, sí, joven y tal, pero bueno, que ya, pues bueno, podía pelear de tú a tú con los mejores del mundo. ¿Cómo recuerdas tu primera participación en los Juegos de Londres? ¿Cómo recuerdas llegar, la villa, los otros deportes, toda esa experiencia? Pues mira, todo esto, el tema de villa, otros deportes y tal, ocurrió después de mi competición, porque nosotros estábamos en una subsede. Realmente estábamos cerca de Londres, no estábamos muy lejos. Estábamos en Eton Dorney, en el lago que tiene el famoso colegio, bueno, la famosa universidad de ricos de Londres, la escuela más elitista que hay allí en Londres, y allí eran las competiciones de piragüismo. Pero por tema de tráfico y tal, nos pusieron como una subsede allí al lado. Entonces, bueno, pues fue esos días de competición. Sí que es cierto que la competición era un tanto abrumadora porque había mucho más público de lo que suele haber y todo el montaje, todo es como mucho más a lo grande. Pero luego, pues allí en la villa, pues estaba con lo mismo de siempre, con los que había competido hacía mes y medio en los juegos, estábamos comiendo ahí los mismos de siempre. Yo también dije, joder, esto es una competición más para mí, o sea, no he visto ninguna cara nueva. Pero sí que es verdad que cuando terminé de competir ya nos fuimos para la villa olímpica normal, digamos, la grande, con el resto de países, y teníamos ahí un día y medio o dos para aprovechar y ir también a ver otras modalidades. Estuve viendo atletismo, bueno, vi a Usain Bolt, por ejemplo, en directo, a Pistorius. Fuimos a ver la final del baloncesto, que fue España contra Estados Unidos. Allí nos dieron entradas para entrar. Entonces, bueno, la verdad que eso sí que tengo un recuerdo muy, muy bonito. Aproveché al máximo ese día y medio o 2 días. Estuvimos además en la ceremonia de clausura y ostras, ver tanto deportista de los que ves en la tele y te parecen semidioses, y verlos allí pues comiendo en el mismo McDonald's que tú, es algo que sí que impacta, sobre todo cuando eres tan joven. Y hasta entonces, Paco, estabas siempre compitiendo en K1 1000 metros. Sí. Yo básicamente había competido en el K1, el barco individual, casi siempre. Había competido alguna vez a nivel nacional, por supuesto, en otros barcos también, en el K2, en el K4. Y a nivel internacional es cierto que antes no lo he dicho, que mi primera gran medalla fue la de 2009, el Campeonato del Mundo Junior, pero realmente no es así, porque en 2007 y en 2008 mi hermano Rodrigo y yo ya fuimos a un Campeonato del Mundo como junior, lo que pasa que éramos cadetes, o sea, estábamos compitiendo en una categoría superior a la nuestra. Y en el 2007 conseguimos sacar la medalla de bronce en un Campeonato del Mundo de maratón. Es otra modalidad diferente, más larga, o sea, los míos sprint son pruebas cortas de velocidad, y por aquel entonces hacíamos también maratón y conseguimos sacar medalla en el Campeonato del Mundo. Entonces, bueno, esa es también una de las pruebas que le tengo más cariño, evidentemente, porque además fue con mi hermano. Siguiente ciclo olímpico, el que va desde el 12 hasta el 16, con los Juegos Olímpicos de Río en el horizonte. Este ciclo es distinto para ti, porque no tienes quizás ahora cuéntame tú, pero con los resultados sobre el papel no tienes el mismo éxito que venías teniendo, o la misma progresión que venías teniendo el ciclo anterior. Sí. Cuéntame tú en primera persona cómo son esos 4 años. Sobre todo quizás la progresión, porque sí que es cierto que llegas ahí, bueno, y siendo tan joven, ostras, con 19 años, dices, bueno, pues ya has sido séptimo en los Juegos, pues cuando tenga 20, al Mundial, por ejemplo, del año siguiente, fui en el K1 1000 y yo creo que había mejorado y tal, y quedé cuarto, o sea, ya estuve a una décima solo de la medalla. Y era como que, bueno, pues ya está, pues el año que viene medalla, ¿sabes? O sea, de oca a oca, tiro porque me toca, séptimo, cuarto, pues el año que viene, venga, pues a luchar ya por ganar. Y luego realmente, pues bueno, cuando estás a ese nivel, sí que es cierto esto que se dice de que es más
difícil incluso mantenerse que llegar, es así. Y que luego, a ver, todos los que están ahí, aunque tú llegues siendo muy joven, normalmente los que están ahí peleando entre los mejores ya han llegado siendo muy jóvenes. Hay casos y casos, pero todos han estado o están muchos años. Hay alguno que aguanta más, oye, hay casos que unos están hasta los 30 y pico, otros que a los 30 ya no, pero normalmente son gente que ya, pues eso, a los 19, a los 20, a los 21, a los 22 como mucho, ya se empiezan a ver cositas. Y claro, al final ahí, pues oye, estás peleando con los mejores del mundo. Entonces, bueno, sí que es cierto que estuve todo el ciclo olímpico defendiendo también el K1000. Con resultados yo creo que, bueno, quizás peores de lo que yo esperaba, porque claro, yo en mi mente en aquel momento lo único que yo pensaba era en ganar. O sea, o como mucho medalla. O sea, no es que realmente también vienes un poco con esa gallardía o esa insensatez de ser tan joven, ¿no? Y decir que, bueno, que lo único que te vale es ganar, que en cierto modo, pues oye, para la competición está bien, pero también a veces pues el deporte te pone en tu sitio porque todo el mundo quiere eso. Todo el mundo, todos los que competimos ahí queremos ganar. Entonces, bueno, estuve todo el ciclo olímpico con algunas competiciones, bueno, algunos resultados mejores, otros peores, pero sí que es cierto que siempre en puestos de clasificación olímpica, incluso con alguna medalla en Copa del Mundo y tal. Pero bueno, al final es verdad que en el 2016, que era el año en el que tenía que corroborar mi clasificación y mi participación, mi posterior participación, lo diré, olímpica, no lo conseguí. No fue un año en el que además rindiera a mi mejor nivel. Estuve lesionado, de hecho ese año me tuve que operar de síndrome compartimental después de los Juegos. Bueno, lo hice después de los Juegos, pero a los Juegos no fui, como he dicho anteriormente, ya me quedé fuera de esa clasificación. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que contrasta un poco con el anterior ciclo olímpico en el que era muy joven. Cuando empezó el ciclo olímpico de Londres, evidentemente yo creo que ni me podía imaginar que iba a estar en Londres porque era realmente muy joven y casi no veía tiempo físico para poder llegar. Y sin embargo en el de Río, pues sí, ya lo tenía claro, que es que tenía que ir sí o sí, y sin embargo fue en el que no estuve. Entonces, bueno, pues también cosas o pequeñas piedras en el camino que te van enseñando y te van, como decía antes, poniendo en tu lugar y forjando también un poco tu personalidad, tu forma de ser y ayudándote también a progresar. Porque, bueno, yo evidentemente me hubiera gustado estar en Río y si pudiera volver atrás y me diera la opción, por supuesto que iría, pero tampoco me cambiaría ahora mi vida por lo que he pasado o he dejado de pasar. Yo creo que todo eso al final son experiencias y es un cúmulo de enseñanzas que te da la vida y yo creo que lo importante también es cómo las aprovechas tú. Si las aprovechas para hundirte y mandarlo todo a tomar viento, o si las aprovechas para seguir creciendo y para seguir mejorando. Y yo creo que yo tomé la segunda opción y eso quizá me ha podido hacer más fuerte o tener una carrera seguramente más longeva y sobre todo disfrutar mucho del piragüismo, de mi deporte, que es lo que he aprendido más con el tiempo según van pasando los años, no tanto en centrarme en la consecución de un resultado en concreto u otro, sino más ostras, yo hago esto, realmente nadie me obliga, lo hago porque me gusta, siempre digo que soy un privilegiado porque encima me puedo dedicar a ello profesionalmente y me gano la vida con ello y ostras, voy a disfrutar de todo lo que he vivido y lo que estoy viviendo porque es algo muy bonito y que cuántos otros quisieran estar en el lugar en el que estoy yo y sobre todo siendo tan feliz día a día, que yo creo que lo soy mucho porque disfruto mucho de lo que hago, de cada entrenamiento, de terminar reventado por las noches, irme a la cama muerto, pero sabiendo sobre todo que has cumplido un poco con tu objetivo y con tu deber. Si el deporte tiene esa cara más ingrata que al final lo que más destaca, lo que más visibilidad tiene son los juegos y yo, veo muchos deportistas que ante una decepción o no cumplir un objetivo en unos juegos, claro,
es lógico que piensas, el resultado de 4 años de mi vida no lo he conseguido, lo tiro a la basura, ¿qué hago los siguientes próximos 4 años? Claro. ¿Sigo o lo dejo a un lado? Tú, en tu caso, por lo que transmites, no fue para nada un varapalo, al revés, un aprendizaje, tirar para adelante y al revés, con ganas de sigo disfrutando de lo que estoy haciendo, ¿no? Por supuesto, a ver, un varapalo sí fue, o sea, no voy a decir, o sea, tampoco voy a mentir, por supuesto que fue un varapalo y fue duro para mí, pero sí que es cierto que tampoco en ningún momento por mi mente pensó oye, pues hasta aquí hemos llegado, o ya está, o no he conseguido el objetivo, lo voy a dejar. No, porque sentía un poco, volviendo a lo que decía antes, yo sentía que estaba haciendo lo que me gustaba, que evidentemente me había marcado un objetivo que luego no había conseguido, pero ostras, que había conseguido y sobre todo vivido muchas otras cosas que me hacían muy feliz y que quería seguir intentándolo. Es que además ese objetivo, pues oye, aunque no se hubiera conseguido ahí, seguía en mi mente para poder seguir trabajando por acercarme más a ese objetivo en el futuro. Y es sorprendente porque hay mucha gente, incluso gente del deporte, gente bastante metida en el deporte. Por aquel entonces a mí me preguntaba, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir o te vas a retirar y tal? Y claro, yo cuando fueron los Juegos de Río yo tenía 23 años. Digo, ostras, pero sí. Claro, lo que pasa que también en mi caso, bueno, pues empecé muy joven, tuve resultados destacados siendo ya muy pequeño, como comentaba antes, pues ya en el 2007 con mi hermano, como que fui a veces quizá un pasito por delante de los otros chavales de mi edad que a lo mejor tardaron un poquito más por lo que sea, pues en dar su mejor nivel o en explotar. Y yo, pues ya de cadete competía como juvenil. Ya en mi primer año como juvenil conseguí ganar el campeonato del mundo en el K1 con chavales que eran más mayores que yo. Y era como que, claro, la gente ya me conocía hacía unos años y decía, bueno, este ya se tendrá que retirar. Y digo, vamos a ver, tengo 23 años, o sea, me queda todo por delante todavía. Espero, por supuesto, nunca se sabe, pero bueno, yo creo que luego el tiempo también me ha dado la razón, pues ya está. Eso fue un bache, un varapalo. Para mí fue duro, por supuesto, porque fue duro asimilar que no iba a estar en los juegos. Pero ya está, como se dice ahora, una lloradita y a seguir. Y a seguir trabajando, a seguir buscando nuevos objetivos y a seguir intentando crecer y buscar la mejor versión de uno mismo, y es en lo que seguimos hoy día. Y ya han pasado unos años desde entonces. El siguiente ciclo, el que va de Río a Tokio, tu trayectoria es impresionante, pero hay un cambio grande que es que empiezas a competir en otros barcos. ¿Por qué se da ese cambio? Pues mira, yo sí tenía claro que después de Río quería probar otras cosas. No sé si, o sea, ya incluso antes de quedarme fuera de los juegos, ¿eh? Evidentemente, si luego hubiera ido a los juegos, si hubiera hecho mi prueba, pues a lo mejor, no sé, luego a lo mejor llegado el momento decía, bueno, yo me quedo aquí en lo seguro. Pero sí que tenía claro que me gustaría probar en los barcos de equipo, porque yo al final, pues todos mis compañeros, los que entrenaban conmigo, yo entrenaba casi el 100% de los días con ellos, porque gran parte del entrenamiento, incluso aunque hagas K2 o K4, es en el K1, en el barco individual. Pero yo tenía ganas también de hacer esos entrenamientos como más específicos con un compañero, ¿no? Esas competiciones también un poco en barco de equipo. Y sí tenía claro que después de Río, sin abandonar nunca mi K1 e intentar tener mi mejor rendimiento en el barco individual, pero que tenía claro que quería probar en otro barco, en un barco más grande. Y bueno, al final yo creo que fue una apuesta también bonita y acertada, porque bueno, probé con Íñigo Peña, que fue mi compañero durante todo ese ciclo olímpico. Llevaba ya bastantes años entrenando con él en el CAR de Madrid, pero no nos habíamos montado nunca. Y la verdad que justamente aquí en Sevilla, por estas fechas, en invierno, a finales del invierno, nos montamos un día y, ostras, tuvimos muy buena sensación ya desde el primer día, desde el primer momento. La verdad es que en ese sentido fue todo como bastante fácil, porque el primer día ya el barco corría, el barco iba bien, teníamos muy buen feeling el uno con el otro, además nos llevábamos muy bien y bueno, pues hay también esa compenetración entre los dos tripulantes de la embarcación. Y oye, pues desde entonces nos montamos y la verdad que luego, poco después, con pocas sesiones encima, ganamos el selectivo aquí nacional para
para representar a España en las competiciones internacionales. Y muy poquito después también ya fuimos directamente a la primera Copa del Mundo y la ganamos y hicimos récord del mundo. Entonces todo era como segunda explosión en mi vida deportiva, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que fueron unos años muy, muy bonitos porque vivimos muchas cosas muy buenas, deportivas y extradeportivas. Tuvimos además muy, muy buenos resultados. Bueno, pues conseguimos medalla casi en todas las competiciones o prácticamente en todas las competiciones en las que competimos. Y bueno, fue una época diferente que la verdad es que guardo un muy, muy buen recuerdo. Incluso algún éxito también en K4. Sí, es cierto, sí, aunque sí que es cierto que esto no era nuestra prioridad o el barco el que más preparábamos, porque siempre estuvimos enfocados en el K2 de cara a, bueno, a esa clasificación olímpica, pero sí, montamos también en el K4, en el 2017 fuimos campeones de Europa, en 2018 fuimos al Campeonato del Mundo, que ahí fue además mi primera medalla en un Campeonato del Mundo absoluto, en el K2, y encima al día siguiente sacamos otra en K4, por lo cual primera medalla y por partida doble. Entonces, bueno, sí, fue como un barco un poco más secundario para nosotros, pero que intentamos compatibilizar las veces que pudimos y encima cuando lo hicimos salió muy bien. Entonces, bueno, pues más alegrías y más éxitos que fuimos acumulando y más experiencias bonitas a nuestra mochila. ¿Cómo os pilla el año 2020? Porque sí que a prácticamente todos los deportistas que estabais en activo en 2020 ha sido un año muy raro, porque algunos, ahí he visto de todo, gente que llegaba lesionada, gente que gracias a ese año de margen pudo participar en los Juegos, gente que le vino al revés, que había logrado clasificar para los Juegos, cambian los criterios de un año para otro y se queda fuera de los Juegos. ¿Cómo te afecta a ti que venías con tan buenísima trayectoria en 2017, 18, 19? Bueno, mira, yo pienso que no nos afectó para nada. Sí que es cierto que luego en los juegos no sacamos medalla y era como que, ostras, veníamos de estar sacando medalla en todas las competiciones, justamente en los juegos no la sacamos y bueno, puede parecer que fue como, ostras, si lo hubieran hecho en 2020, pues igual, bueno, pues no sé, nunca se sabe. Lo único que te puedo decir, es cierto que a lo mejor en 2020, justamente los que ganaron esa prueba, un K2 australiano, fue como un barco nuevo que salió ese año, en 2021, se montaron y de repente volaron. Entonces, bueno, a lo mejor a eso nos lo hubiéramos quitado. Pero yo estoy convencido de que en los Juegos de Tokio, Íñigo y yo nos sacamos medalla por la calle en la que competimos en la final. Lo tengo clarísimo. O sea, el rendimiento era mejor que nunca, mejor por supuesto que en 2020, que en 2019. Estábamos haciendo nuestras mejores marcas entrenando, nos encontrábamos muy bien, muy motivados. Al final fuimos sextos. Bueno, pues no es ninguna excusa tampoco, pero sí que es cierto que si ves las finales de ese día, pues cómo soplaba el viento, soplaba de la derecha, nosotros estábamos en la calle más expuesta. También culpa nuestra porque la semifinal pues siempre las hacíamos un poco, bueno, pues con pasar nos valía. Nunca tiramos a ganar la semifinal si siendo terceros nos valía para entrar. Y bueno, eso nos llevó a correr la final por una calle lateral, que en este caso, porque además justamente en los Juegos de Tokio pusieron un proceso de selección de calles que era aleatorio, o sea, no podías saber a qué calle ibas en función de cómo quedaras en la semifinal, que esto hay veces que en otros campeonatos sí pasa, o sea, sabes que si vas en la segunda semifinal y quedas segundo, vas a la calle tal, 7. Entonces te interesa buscar un poco esa calle, aquí no, porque era aleatorio, y nos tocó en la calle 1. En la calle 1, la calle más expuesta, la que iba más lejos de por donde entraba el viento y la menos protegida. Nos podía haber tocado la calle 8 y a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa aquí. Pues puede ser, pero bueno, pues fue la 1, hicimos lo mejor que pudimos. Esto al final, es cierto que nuestro deporte a veces está bastante influenciado por las condiciones meteorológicas. Y en nuestro caso, pues unas veces nos ha ayudado y otras veces nos ha perjudicado. Es una putada que te perjudique en la final de los Juegos Olímpicos, sobre todo cuando creo que teníamos tantas posibilidades de sacar medalla o de pelearla. Pero bueno, pues estuvimos ahí y lo hicimos lo mejor que pudimos. Yo creo que hicimos una muy buena carrera y al final pues hubo 5 rivales que estuvieron por delante de nosotros, fueron más rápidos que nosotros y ya está. Es que tampoco hay mucho más que decir, más que bueno, pues felicitarles porque fueron mejores
al menos ese día, y ya está. Y también, pues, el tema, la verdad que los juegos y yo, excepto los primeros juegos quizás, luego nunca he terminado de salir satisfecho del todo de mis participaciones olímpicas, de las otras dos que he tenido. Pero bueno, pues es cierto que son las más importantes por todo lo que rodea a los juegos para nosotros, pero también es verdad que es una competición más y hay muchas y yo como deportista no me puedo tampoco valorar ni para bien ni para mal por lo que hago solo en una competición en concreto, o ya no en una competición, sino en un momento concreto, en una prueba de 3 minutos y medio o 3 minutos 10 en el caso del K2 que dura la prueba, ¿no? No puedo tampoco valorar todo el trabajo ni echar por tierra todo lo que hago día a día por un resultado, porque me haya ido mejor o peor en un resultado en una carrera. Y eso es algo que también con los años he aprendido a valorar, porque antes quizás pues decía, bueno, pues ya está, me ha salido mal, todo el año ha sido una mierda. Y además así, o sea, así de rotundo. Y no, y la verdad es que no es así. Pero bueno, también son cosas que vas aprendiendo también con el paso de los años y sobre todo cuando tienes ciertos, iba a decir derrotas, tampoco derrotas. O sea, bueno, pues digamos adversidades o no consecución de ciertos objetivos o resultados. En cualquier caso, Paco, lo hablaba hace poco en otro episodio, que me imagino que sí que puede ser frustrante un resultado que esté por debajo del objetivo más ambicioso que tenías, pero me imagino que luego con cierta perspectiva pones en valor un resultado tan bueno como es un diploma olímpico, que es lo que te permite vivir de esto. Es lo que tú decías al principio, que sigues siendo la élite mundial y te puedes permitir vivir de esto, que es lo que te apasiona. O sea, que eso que no te lo quite nadie, que no has ganado el oro y que no has salido en la portada del Marca ese día, que tenías nivel para haberlo hecho, pero que no te quiten todo lo demás. Por supuesto, yo creo que esto depende todo en la vida en general de las expectativas. Tú tienes unas expectativas de algo, ya no solo en el deporte, en el trabajo, en nuestra vida, sí. Vida familiar, O sea, tú tienes unas expectativas con algo o incluso con alguien y cuando no se cumple, una persona te falla, no consigues un resultado, no te suben el sueldo en el trabajo, ostras, es como que te cae un peso encima muy grande y yo creo que es por culpa de que las expectativas muchas veces a lo mejor están, pues, no sé si por encima de lo que deberían, pero cuando están muy altas, pues, y solo das opción a conseguir esa meta o ese resultado que con unas expectativas muy altas, pues ostras, luego la caída si no lo consigues puede ser también muy, muy dura. Entonces, bueno, yo creo que por eso, volviendo un poco a lo que decía antes, el tema de valorar todo lo que tienes, todo lo que haces día a día y intentar ser feliz con eso, yo creo que es al final lo que más tranquilidad y más felicidad, valga la redundancia, te va a aportar en tu día a día. Y un poco, pues, también subrayando lo que has dicho tú, al final ser diploma olímpico en unos Juegos Olímpicos es algo que está al alcance de muy pocas personas en el mundo. Lo que pasa que, bueno, pues muchas veces cuando cruzas la meta y tu objetivo es ser medalla y dices, me he quedado ahí cerca, pues como decía antes, no, vaya mierda. Y no es así. Realmente, ostras, a veces la frustración que tienes en el momento yo creo que es entendible y es normal y aunque diga esto, o sea, mañana en una competición me puede volver a pasar, pero sí que es cierto que luego con cierta perspectiva, ¿no? Ya un poco más en frío, pues valoras todo lo que has hecho, incluso lo que has conseguido, como el resultado de Tokio, que yo creo que es un resultado espectacular. ¿Que me hubiera gustado ganar o me hubiera gustado sacar medalla? Por supuesto que sí. ¿Y me hubiera gustado salir en la portada del Marca ese día? Por supuestísimo que sí. ¿Que no soy más feliz que no sería más feliz de lo que soy ahora por ello? Seguramente. Estoy plenamente convencido. Para ir llegando al día de hoy, nos falta un ciclo olímpico, el que va de Tokio a París, ciclo raro de 3 años, que vuelves al K1. Uh-huh. O al menos en el final del ciclo olímpico. Sí, es que nos cambiaron, después de Tokio desaparece la distancia en la que nosotros éramos especialistas, Íñigo y yo. Pasa el K2 1000 metros, pasa a ser de 500 metros.
que es la prueba que hoy en día es olímpica. Entonces, bueno, nosotros éramos especialistas en 1000. Íñigo es cierto que sí que decide, bueno, pues seguir apostando por el barco de equipo en 500 metros. Yo, bueno, como llevaba también, estaba bastante especializado en la prueba de 1000, pues bueno, apuesto un poco más por el K1 y vuelvo un poco a los orígenes, ¿no? A esos primeros años defendiendo la prueba individual, que es una prueba además que a mí me gusta mucho. Al final, pues bueno, pues la prueba, digamos, reina del piragüismo, la que están pues todos los mejores deportistas o los mejores piragüistas en este caso del mundo, y yo creo que es la prueba también con la que todo el mundo, sobre todo cuando eres niño, sueñas con ganar, ¿no? Ser el mejor en K1, es como el mejor. Y bueno, seguí con ello. Me costó un poquito ese cambio al principio, de pasar del K2 al K1, pero luego la preparación realmente, como seguía siendo sobre 1000 metros y las pruebas eran muy parecidas, sobre todo en tiempo de competición, tampoco ha habido una gran diferencia, y bueno, así hemos estado hasta que conseguí la clasificación en 2023, y en 2024 he estado compitiendo en París. Y en París, sin embargo, no te metes en la final. No. En París, la verdad es que también, bueno, lo comentaba antes, no salí nada satisfecho, por supuesto, con mi participación. De hecho, no lo estoy a día de hoy, porque creo, al final, lo que hablábamos de las expectativas. Llevaba todo el año haciendo mis mejores, sobre todo las últimas semanas previas a París. No tanto todo el año, sí que es cierto, bueno, en la Copa del Mundo ese año había sido sexto, pero con bastante margen de mejora. Creíamos que no llegábamos en buen momento, y aún así conseguí ser sexto, bueno, cerca de las medallas ya, y sabía que tenía un plus dentro que podía dar en los Juegos de París. Y las últimas semanas de entrenamiento, pues los propios entrenamientos, las marcas, las velocidades a las que me movía, parecía que lo confirmaban, y luego durante la competición no fue así. No sé si fue peor el ver esas marcas y esas velocidades durante las semanas previas, porque a lo mejor, pues, como hablaba antes, pues eso me ha generado unas expectativas que luego no se cumplieron y me hizo a lo mejor competir peor de lo que debería. Pero bueno, al final es que esto es máximo nivel. Me quedé por 3 décimas de segundo fuera de la final A, entre la final B, y me quedé fuera de esa lucha por las medallas y de ese diploma olímpico que dan hasta el octavo, que eran justo los 8 que entraban a la final A. Así que bueno, pues me quedé relegado a la final B. Tampoco creo que compitiera mal, porque de hecho hice buenas marcas, buenos tiempos. O sea, no fue tampoco una mala competición, pero sí creo que por debajo del nivel que yo creía que en ese momento podía dar. Pero bueno, pues al final se dio así. Ya te digo, no puedo decir tampoco que me fue muy mal, porque, pues bueno, el nivel que había era muy, muy alto, muy parejo. Estábamos todos los deportistas bastante cerca. De hecho, la semifinal, pues bueno, como te comento, me quedé fuera por 3 décimas de segundo, y todos entramos bastante emparejados. Entonces, bueno, pues ya está. Cuando el nivel es muy alto no puedes fallar, y en unas décimas de segundo te puedes quedar fuera. Si eso se hace la siguiente competición, otro día, pues puede ser diferente, pero el resultado fue el que fue. Y bueno, igualmente, pues orgulloso también, sobre todo de todo el trabajo que había hecho hasta entonces, porque creo que eso sí me ha hecho también crecer mucho como deportista, y ojalá, pues oye, también se pueda ver reflejado en un mejor resultado, a lo mejor pues este año o en los años que tengan que venir por delante. Y ahora, con Los Ángeles en el horizonte, ¿haces el planteamiento desde inicios de 2025, ya sabes cómo lo vas a encarar todo el ciclo? Es decir, ya decides, oye, voy a apostar por K1 1000 metros. ¿O estás abierto a cómo va transcurriendo el ciclo olímpico y en los últimos 1 o 2 años es cuando se decide por lo que apuestas y vas a por ello? Sí, yo creo que todos estamos un poco más abiertos, sobre todo ahora al inicio. Yo, por lo menos, en mi caso, sí es así. Sí que me gustaría. De hecho, estamos ahora mismo aquí en Sevilla concentrados, todo el equipo nacional de kayak masculino, juntos. Estamos entrenando juntos y vamos a probar diferentes combinaciones de barcos de equipo, y yo también estoy dentro de esa quiniela, ¿no? Para poder formar un barco de equipo. Así que sí me gustaría, la verdad, volver a probar también el barco de equipo, porque como te decía antes,
Ha sido unos años que disfruté muchísimo. Evidentemente siempre también sin abandonar el K1 porque creo que es lo que mejor rendimiento me da y si consigo ser el mejor en K1 pues luego eso creo que tiene bastante transferencia al barco de equipo, pero sí estoy abierto por supuesto a ver si surge una nueva oportunidad también y poder montar un barco de equipo, pero siempre año a año. No me gusta tampoco pensar de cara a 4 años porque para Los Ángeles 2028 queda mucho, ya no queda tanto, porque es cierto que he dicho 4 años, pero ya son 3, o 3 y medio. Pero bueno, año a año. Este año hay Campeonato de Europa, hay Campeonato del Mundo, así que vamos poco a poco. Y en unas pruebas tan rápidas, entre comillas, ¿hay estrategia? ¿O es Sí. al tope desde el principio hasta el final y me dejo todo el depósito? Bueno, por supuesto, es a tope desde el principio hasta el final y me dejó todo el depósito, pero sí, hay mucha estrategia. Al final, sobre todo una prueba como la mía, que dentro de que son pruebas de velocidad es la más larga, son 3 minutos y medio aproximadamente, un poquito menos. Hay mucha estrategia porque, bueno, pues no es lo mismo ir tú comandando la prueba, que vaya alguien delante. Hay mucho juego, además pues, de eso, de salir, te salgo delante y voy todo el rato controlándote para que no me pases y eso te puede afectar, bueno, pues un poco moralmente o te saque un poco de tu carrera modelo y eso pasa mucho. Puede parecer así que una persona que nos esté escuchando diga, joder, pues soy un deportista profesional, tú haz tu carrera y haz tu mejor marca y ya está. Sí, estamos de acuerdo, pero eso es verdad que no es tan fácil en competición. De hecho, se ve deportistas muy experimentados y muy, muy buenos con medallas olímpicas y con 1000 medallas en campeonato del mundo y hay carreras en las que fallan por eso. ¿Por qué? Porque les sacan de carrera. En París, por ejemplo, pues el que era el actual campeón del mundo que ganó el Mundial en 2023, el portugués Fernando Pimenta, que además es amigo mío, yo entreno mucho con él, y era pues uno de los claros favoritos, o el claro favorito para ganar, y fue sexto al final. ¿Y por qué? Porque hubo uno que salió a su lado, un loco, con el que nadie contaba para ganar, de hecho, quedó justo por delante de mí en la Copa del Mundo, que estuvo a tiro de piedra, casi le gano yo en la Copa del Mundo y poco después ganó los Juegos. ¿Por qué? Porque hizo la carrera, pues la mejor carrera que podía hacer, la carrera de su vida. Súper inteligente, salió delante, se puso delante, él sabía que la baza que tenía era salirle delante a todos los demás, irles controlando y que no pudieran pasarle y al final pues hubo muchos, como en este caso Fernando, el portugués, que era quizá el máximo favorito para ganar, que falló y ya no es que no ganara, sino que, bueno, que quedó sexto, que es un gran resultado, pero, claro, pues de ir luchando por ganar hasta 100 metros, a falta de 100 metros, cuando vio que no podía, pues, bueno, pues al final algo en su mente hizo clic y le empezaron a pasar unos y otros y, bueno, no le pasó más gente porque había otros dos a los que le había pasado lo mismo y ya estaban un poco descolgados, digamos, del ritmo de prueba, pero todos los demás le pasaron. Entonces, bueno, esto pasa mucho y se juega mucho con eso, por supuesto. Para ir cerrando, al principio me decías que cuando eras pequeño llamabas a los mayores capitán. Sí. Y has acabado siendo el capitán de la Selección Nacional de Piragüismo. He pasado del oro a capitán, sí. Sí, y además llevas bastantes años siendo el capitán, incluso con gente más mayor y veterana que tú. Si no me equivoco, desde 2018, 19, 20 ya eras el capitán de la selección. Sí, esto realmente, a ver, no es como en el fútbol, que hay un capitán y lleva el brazalete y realmente esa es la persona designada para, no sé, ir a hablar, pues en el caso de fútbol, ir a hablar con el árbitro, ¿no? Bueno, fue algo, es como más simbólico. Y en mi caso, me acuerdo que me llamaron, pues eso sí, en 2017 o 18, 17 creo. Y me lo comentaron, oye, hemos pensado que seas tú el capitán. Era la primera vez que se hacía, claro, porque en piragüismo no había una figura como tal de capitán del equipo. Y me dijeron, hemos pensado que seas tú y tal. Y yo, sí, yo encantado, pero ¿qué tengo que hacer? Nada, no tienes que hacer nada. Simplemente, pues queremos que, joder, que es algo como simbólico porque tú representas muchas cosas.
muchos deportistas pues que te tienen mucho aprecio no por los resultados, sino más por cómo eres y por lo que transmites un poco al resto de personas. Y entonces, bueno, eso es un poco lo que yo me quedé y lo que más me gustó. A día de hoy, no sé si sigue existiendo esa figura. Hay gente que se ha quedado, que, bueno, alguno me llama Capi y tal, pero tampoco es que, o sea, que no tengo que hacer nada, ni gano más o menos por ser capitán. O sea que, bueno, no sé si a día de hoy figura en algún lado que yo sea el capitán, pero sí que es cierto que bueno, pusieron ese nombramiento así, pero un poco de forma, sobre todo, simbólica. Pues aprovechando esa repercusión que tienes en el equipo, te voy a preguntar te voy a decir algunos nombres de algunos compañeros tuyos para que, si quieres, en una palabra, en una pequeña frase, me hables de ellos, para que también toda la audiencia conozca un poquito más de todos ellos. Vale. Sete Benavides. Sete Benavides. Una de las mejores personas que he conocido nunca. Una persona, sobre todo, súper divertida y un tío que cuando hablas con él te enseña muchas cosas dentro de su... es un tío que parece que tiene como mucha pachorra, así, como muy despistado y tal. Y luego, joder, cuando hablas con él después de competir, tanto cuando le había ido, ahora ya está retirado, pero cuando le había ido súper bien, como cuando no le había ido tan bien, el tío tenía como, bueno, pues una calma y te la transmitía a ti y dices, joder, este tío parece que cuando gana no se alegra tanto, pero realmente porque él no se da más o menos importancia en función de si consigue en una competición, por ejemplo, consigue medalla o no. Sino que yo creo que se da el valor que realmente merece, que es por el trabajo que hace día a día y por cómo él es como deportista o como persona. Entonces, bueno, un gran tipo, la verdad. Me he extendido demasiado quizás en la respuesta, pero bueno, también se te lo merece. Te puedes extender en el que quieras, cuanto quieras. Porque viene ahora uno que quizá te quieres extender también. Voy a intentar ser más escueto. Pues a ver Cristian Toro. Cristian Toro, también. Un tipo de los que, bueno, aparte de su resultado deportivo y por cómo es, bueno, físicamente hace honor a su apellido, porque es un toro, es una auténtica bestia, pero es un tío además que aporta mucho al equipo porque es un tío súper bromista, súper divertido, que también incluso cuando le han venido peor dadas, ha mantenido siempre ese trato con los demás, ese carácter afable y divertido. Y realmente en una competición, cuando estás nervioso, tienes que entrar a competir y demás, y llega él y te suelta cualquier chorrada o se mete contigo, la verdad que es algo que a mí personalmente me gusta y que te aporta mucha tranquilidad en momentos que suelen ser de tensión. Un gran amigo mío, Toro. Además de mi edad, y entró conmigo a la vez, el mismo día entramos en la Bloom. Bueno, que sepas que me ha dicho que te ganaba en retos de series de 300 a ritmo 3, que que los cuartos hermanos son los más fuertes y los más guapos. Sí, es que Toro, la verdad que ha sido, ya te digo, entró conmigo en la Blume y ha sido, y es como parte de la familia. Siempre decíamos que era el cuarto hermano Cubelos, pues como te he dicho antes, somos tres y los tres hacíamos piragüismo, y hubo un año que estuvo compitiendo en Talavera con nosotros y hacíamos K4 los cuatro, entonces mis tres hermanos y él venía a mi casa y todo, estaba allí. Bueno, me recuerdo, él siempre cuenta que una vez en Reyes, incluso mi abuela le dio la paga. Entonces, claro, y él decía, no, a ver, que no puedo aceptar esto. Y, a ver, se la he dado todo a mis nietos, pues tú también. Entonces, y yo, Toro, cógelo, Toro. Que no puedo aceptarlo de verdad. Y se tuvo que llevar la paga, claro, porque pues era como uno más de la familia. Y lo sigue siendo, por supuesto. Íñigo Peña. Íñigo Peña también, una de las personas más importantes en mi vida deportiva. Por supuesto, un gran amigo también, con el que he tenido los mejores resultados de mi carrera, y un buen compañero. Un muy buen compañero, una persona que yo creo que no te falla nunca. En lo profesional no falla nunca porque es un tío muy trabajador y que te aporta esa serenidad y esa tranquilidad de saber que el tío lo ha dado todo para estar donde está. Y también eso te aporta, bueno, te da muchas garantías a la hora de enfrentar una competición con él.
Javi Hernández. También Javier Hernández, mi hermano, también. He convivido tantos años con él, a pesar de que somos somos de quintas diferentes, porque Javi me saca 9 o 10 años. Bueno, he convivido mucho con él. Desde el primer día tuvimos mucha conexión, muy buen feeling. Cuando yo entré en el equipo nacional, pues en Madrid, que yo pues era un mico, y él era, pues bueno, un poco también por el carácter que tiene, por cómo es, era un tío que tiene pues bastante tirón, un tío muy sociable, que tenía muchos contactos y tal, y era un poco, pues bueno, pues como la estrella del equipo. Y la verdad que desde el primer día yo siendo pues nadie allí, pero me trató como uno más, como si llevara 10 años en el equipo compitiendo con él codo con codo. Y eso yo creo que dice mucho de cómo eres como persona. Y bueno, pues desde entonces que compartíamos habitaciones en las concentraciones juntos y tal. Yo con 18, 19 años y él con 20 y pico, 30, ya un deportista mucho más experimentado, pero sí hemos vivido muchas cosas juntos. Ahora él es presidente de la Federación Española de Piragüismo y tiene ha cambiado, digamos, la piragua por la oficina. Está bastante puteado en ese sentido, pero bien, sigue siendo, o sea, seguimos manteniendo el mismo trato como si siguiéramos compartiendo habitación aquí en las concentraciones. Marcus Cooper. Marcus, una de las personas más talentosas que he conocido. Nunca. O sea, es un tío que también desde muy joven ya empezó a destacar. He coincidido con él. Los últimos años es cierto que no hemos coincidido entrenando juntos porque hemos estado en grupos diferenciados, pero él estuvo conmigo hasta poco después de Río, 2017, incluso 2018. Y también una de las personas de las que cuando hablas con él, o sobre todo cuando le observas cómo se enfrenta a una competición, cómo hace las cosas, es un tío que es pura determinación, que se pone un reto en mente y no se sale del foco hasta que lo consigue o hasta que se acerca a ello. Y también, fíjate, casi todos estos tienen en común que tanto cuando les ha ido muy bien como cuando no les ha ido tan bien, son personas que no cambian tanto, ¿no? su estado de su forma de ser o su forma de estar, sino que bueno, que también pues siguen un poco focalizados en lo que ellos quieren o en la visión de lo que quieren ser y siguen pues simplemente salgan o no las cosas enfocadas en ello. Y en eso Marcus la verdad que es un ejemplo y bueno, pues ahora mismo nuestro abanderado olímpico y camino de ser uno de los mejores deportistas de la historia de España. Pues ya tiene 3 medallas olímpicas y estoy seguro que va a caer alguna más. Saúl Cravioto. También Saúl, otro referente. Para nosotros el referente por excelencia dentro del piragüismo. Además un referente en todo. Técnicamente, tácticamente, en cómo es él, además como persona con los demás. Bueno, también un tío que a pesar de ser una estrella, es un tío que es muy normal. Y es un tío que te trata, que le da igual que seas medallista olímpico o como decía antes, que seas un don nadie, con perdón por la expresión. Pero es un tío muy cercano, también puro talento, además, talento, determinación y trabajo. Es un tío muy trabajador, o sea que aparte le acompaña el talento. Entonces, bueno, pues cuando esas dos cosas confluyen, pues pasan cosas como las que hace Saúl, que tiene 6 medallas olímpicas, nuestro máximo exponente no solo de mi deporte, sino del deporte, yo creo, español en general, por lo menos a nivel olímpico. Y sí, un referente en todo, buen amigo con sus amigos, buen padre y buen marido, según tengo entendido, por su familia, con su propia familia. Además, un tío muy familiar y muy cercano. Rodrigo Cubelos. Rodrigo Cubelos, pues mi ejemplo y mi modelo a seguir, junto a mi otro hermano, junto a Héctor. La persona con la que más tiempo,
igual ahora con Íñigo están ahí a la par, pero seguramente una de las personas con las que más tiempo he pasado encima de, por supuesto, haciendo deporte, encima de una piragua, en este caso, como te he comentado, pues mis primeras medallas internacionales han sido con él. Y encima, pues bueno, por edad, Rodri solo tiene un año más que yo, entonces, aparte de ser mi hermano, ha sido pues mi mejor amigo, siempre. Siempre hemos hecho todo juntos. Cuando había que ir a piragüismo, íbamos a piragüismo juntos, íbamos a la misma clase de tenis, a la misma clase de inglés. En el instituto no íbamos juntos porque había un curso de diferencia, pero sus amigos han sido mis amigos siempre, mis amigos han sido los suyos siempre. Tenemos, de hecho, el mismo grupo de amigos, o sea, yo quedo con mi hermano cuando voy a Talavera y quedo con él a la vez que quedo con el resto de mis amigos, o sea, que nos une no solo el lazo, evidentemente, que es mucho más fuerte de familiar, sino el lazo de que, bueno, que también hemos compartido muchísimo juntos, ¿no? Por las primeras veces que hemos hecho cualquier cosa, las hemos hecho juntos y eso es muy, muy bonito. Además, bueno, mi hermano, pues, me ha hecho padrino de uno de sus hijos y eso es algo también muy, muy bonito y muy importante para mí. Y termino con Héctor Cubelos. También otro gran referente, quizá el mejor para Rodri y para mí, porque bueno, yo creo que Rodri y yo siempre hemos intentado parecernos a él en todo. Siempre ha sido un referente, no solo, primero lo fue en lo deportivo, pero también en lo personal, en lo profesional, porque es un tío que bueno, que todo lo que hace se puede extrapolar a cualquier cosa que tú hagas en tu vida. Y aunque él ahora mismo, aunque haya sido deportista, pues se dedica al mundo empresarial, pero para mí sigue siendo un referente y un modelo a seguir, porque todo lo que está consiguiendo, que es mucho, lo está consiguiendo con trabajo, con determinación, con mucho esfuerzo diario. Llegar a donde él está, yo lo sé porque soy su hermano, no ha sido nada fácil. Y la verdad que siempre un referente y un modelo a seguir para mí. Desde luego no sería quien soy. Es más, creo que es que sin mis hermanos, sin mi familia en general, no sería nada. Pero sin mis hermanos en particular, que han sido, bueno, pues a los que yo he intentado parecerme lo mínimo, o sea, lo máximo posible, aunque haya seguramente acertado poco, pero si consiguiera parecerme un poquito más a ellos, seguramente sería mucho mejor en todo lo que me propusiera en la vida. Pues yo creo que has pasado con nota el test del capitán. Has dado un repaso por un montón de personas He importantes. intentado no extenderme, pero era complicado también. Así con una frase, con Tienes alguna libertad y a la palabra. gente le habrá encantado, seguro. Eso espero. Pues Paco, para terminar, me gusta que se pase la antorcha de un deportista a otro deportista y le reservo siempre la última pregunta al invitado anterior. En tu caso, es un invitado muy especial. Es nuestro primer representante de surf en la historia de España, Andy Crier. Y tenéis cosas en común, vuestro deporte. No le conozco personalmente, pero sí sé quién es. Pues un tipazo. Cuando tengas la ocasión, Tiene pinta, busca la el verdad. contacto porque es un tipazo. Te paso la pregunta. Muy buenas, Paco. Soy Andy Criere, surfista olímpico en París. Encantado de saludarte. Y quería preguntarte por tu relación con el agua, porque en el surf, por ejemplo, estamos súper pendientes de esa conexión con las olas, con el mar, de dónde viene la mejor ola, e incluso para competir. Y me gustaría saber cómo tú lo enfocas, si es algo para ti, pues, que hace la diferencia frente a los demás competidores. Me imagino que estarás como pendiente de las corrientes, bueno, estoy súper interesado de saber cómo es esa relación tuya y cómo eso puede hacer la diferencia con respecto a los demás competidores. Un abrazo. Qué bonita y qué buena pregunta, ¿eh? Y además profunda y súper interesante. Porque mira, es algo que puede parecer una tontería, porque normalmente la gente nos dice, bueno, pero si el agua es agua. No, o sea, no tiene nada que ver un sitio de otro, un día con otro día, la temperatura del agua, todo. Entonces, yo siempre lo digo que los mejores piragüistas, los que ha habido pues, a nivel mundial en toda la historia, son gente que los ves que tienen un feeling especial con el agua, que tienen ese tacto
bueno, mientras otros pues pueden ser mejores o peores técnicamente, pero bueno, pues hacen lo que pueden con lo que tienen. Hay gente que parece que por lo que sea, ¿no? Tiene ese contacto y ese feeling especial con el agua y que sabe navegar mejor que otra gente y con diferentes además, o sea, diferentes condiciones climatológicas, con corriente, sin corriente, con viento del lado, con viento de espalda, con el agua fría, con el agua caliente, pero es gente que dices, ostras, este tío tiene o esta tía tiene un tacto especial que lo hace ser mejor que los demás y es básicamente eso, porque estoy seguro que eso es lo que hace la diferencia con el resto de deportistas, por ejemplo, en una final olímpica. No es tanto la preparación, porque la preparación todos están aquí, arriba del todo, todos están a tope. Psicológicamente seguramente también están todos hiper preparados y son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia al final de que sea uno mejor que otro. En el surf entiendo que esto es elevado al máximo exponente y eso Andy seguramente que lo sabe mucho mejor que yo porque nosotros al final vamos encima de la piragua, pero es súper importante. Entonces me ha sorprendido que me pregunte eso, pero es muy buena pregunta, es muy bien tirada, sí señor. Pues Paco, también muy bien tirada la respuesta. Yo creo que a Andy le va a gustar sin duda y nada, que yo particularmente me lo he pasado genial, le disfruto un montón, se me ha pasado rapidísimo todo este rato. Y agradecerte enormemente que hayas pasado por aquí. Me ha encantado conocer tu historia y la perspectiva y también esa faceta de capitán que nos llevamos en el recuerdo. Y nada, que estaremos muy pendientes de tus siguientes competiciones, de tus siguientes trayectorias y espero que la espinita que te queda clavada en los juegos que te veamos en Los Ángeles quitártela y si puede ser en la portada del Marca o con la medalla colgada. Ojalá que sí. Desde luego trabajaremos para ello y vamos a disfrutar del proceso y si lo otro llega, pues que llegará, seguro, pues doblemente contento. Fenomenal. Pues mil gracias, capitán. Un abrazo. Mil gracias a ti, enhorabuena por lo que haces y gracias por darme este ratito para contar un poquito sobre mí. Un abrazo. Y muchas gracias a ti también, que estás al otro lado, por escuchar este podcast. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu reseña y sobre todo de compartirlo, que es lo que más ayuda a que este proyecto siga creciendo. Te espero en el próximo episodio de El Sueño Olímpico. ¡Hasta pronto! Celebrated the journey. This is much fun.